esta ocasión vamos a revisar el tema de tabla periódica y propiedades periódicas de los elementos químicos. Muy bien, la tabla periódica pues, es un conjunto ordenado donde tenemos todos los elementos químicos conocidos. Aquí, por ejemplo, te estoy presentando una tabla muy interesante que pues últimamente han estado difundiendo, están vendiendo, que contiene realmente los elementos químicos. La pregunta será si los radiactivos también los contiene o cómo aíslan para que la radiación no afecte a la persona. Pero de ahí en adelante podemos observar pues los metales, algunos que son no metales, ¿verdad? Y pues en el caso de los gases, ¿verdad? Que son una minoría. Muy bien. Pues la química comienza en las estrellas. Las estrellas son la fuente de los elementos químicos, que son los componentes básicos de la materia, decía Peter Atkins. Entonces, entendiendo las estrellas, así como podemos entender lo que está en nuestro mundo, existe una extraordinaria ley de la correspondencia que como es arriba es abajo. Podemos entender a partir de conocer la estructura química de la materia, pues cómo está formada la materia de mayor tamaño, como son los astros. ¿Puede haber más elementos? ¿Por qué es tan importante la tabla periódica? ¿Quién la inventó? Pues son preguntas, son interrogantes que los científicos se han estado realizando. Y bueno, pues vamos a tratar de contestar la mayoría de estas preguntas a lo largo de ir conociendo nuestra tabla periódica. La tabla periódica pues tiene diferentes características importantes como son pues que ordena los elementos, nos permite predecir las propiedades y lo predice porque nada es casual, sino que los elementos químicos se encuentran ordenados de tal manera que obedecen a cierta tendencia. En la tabla periódica pues tenemos también una clasificación por sólidos, por líquidos, por gases, los elementos químicos. Se pueden clasificar los elementos, tenemos clasificación en metales, en no metales, y también de acuerdo al grupo en el que están, al menos para los representativos, es la valencia que tienen. Bueno, ¿por qué será tan importante conocer la tabla periódica? Pues porque a partir de ahí vamos a entender a la materia. Y si recuerdas, pues la química se trata del estudio de la materia, de su composición y de sus transformaciones. Entonces, es básico y fundamental entender la tabla periódica. Y bueno, la materia está presente en diferentes manifestaciones. La tenemos desde lo que podemos observar en nuestro mundo natural, en nuestro entorno, las bebidas que preparamos, en la vida, en los astros también pues está presente la materia, así como pues en algunos productos que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana. Si por ejemplo habláramos de un sistema biológico, por ejemplo un hongo, nos acercamos más dentro del hongo, pues vamos a observar que está compuesto por ciertas hifas y las hifas a su vez, por células. Y bueno, entrando a las células, sabemos que hay un núcleo, dentro de un núcleo hay cromosomas y los cromosomas tienen codificado mediante una secuencia genética, pues su genoma. Y de ahí, de los cromosomas, pues en la cadena de ADN tenemos aquí, por ejemplo, en esta imagen en movimiento, cómo se entrelazan las dos hebras de ADN para formar la cadena que todos conocemos de esa forma de doble hélice. Y lo hacen siguiendo ciertas características de interacciones moleculares llamadas puentes de hidrógeno. Pero para ello cada átomo tiene sus determinadas características que les van a permitir enlazarse de esa manera. Básicamente los elementos que componen la vida son el hidrógeno, el carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo. Son los básicos, pero también tenemos más elementos. En la tabla periódica, bueno, pues últimamente han habido tablas diferentes, ya más modernas, vamos a llamarlo así, que mediante dispositivos electrónicos tú puedes escanear el código QR y te viene gran cantidad de información que sería imposible colocarla en una tabla periódica tamaño real. Mira, por ejemplo, si de pronto quieres aprenderte los elementos químicos y te estás bañando, aquí hay una opción excelente. O si estás cocinando y quieres literalmente tener una tabla periódica para picar, bueno, puedes utilizar esta tabla para picar periódicamente. La tabla periódica tiene diferentes descripciones, diferentes características, como aquí lo vemos. Tenemos
número atómico, símbolo, el peso, el nombre. Algunas tienen el año del descubrimiento, estado de oxidación, vemos si elemento sólido, gaseoso, líquido, algunos que son preparados sintéticamente. Bueno, también cabe mencionar que la tabla periódica se divide en bloques, de tal manera que todo este bloque que tenemos aquí se llama bloque S. El bloque que tengo en esta parte se llama bloque P. Todo lo que contengo dentro de aquí, que también se llaman elementos de transición, corresponden al bloque D, y finalmente este agregado de la tabla periódica, que si te das cuenta a partir de aquí del elemento 57 brinca y tiene como este anexo 57, 58, etcétera. Esto va a constituir bloque F. Coincide con los orbitales atómicos, lo cual ya revisamos en una clase anterior. Muy bien, a ver, vamos a revisar. Si pudiéramos utilizar el número atómico, podrías averiguar cuáles son los elementos químicos que tenemos aquí para completar esta frase. O bien, cuando hace calor se antoja tomar veneno frío, mejor conocido como, utiliza el número atómico para descifrar la frase. Muy bien, habíamos mencionado que en la tabla periódica podemos describir los protones, electrones y neutrones que tiene un átomo. Para empezar, los elementos químicos están ordenados de acuerdo a su número atómico en forma creciente. Verás que aparece el número 1, después aparece el número 2, que corresponde al helio, y luego tendremos el número 3, que es el litio, el 4, que es el berilio, y luego vamos con el 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que corresponde a los elementos boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Es importante que recuerdes que si cambiamos el número, vamos a cambiar el elemento químico del cual estamos hablando. Ahora, este es el número atómico, es decir, el valor de Z, el que tenemos aquí. Pero si al número atómico le sumo el número de neutrones, me va a dar otro número que es la masa atómica. Las tablas periódicas lo contienen con cifras decimales porque es una ponderación entre diferentes isótopos. Pero si habláramos de un solo elemento, por ejemplo aquí el carbono, tiene 6 de número atómico, tiene 13 de masa atómica. Si recuerdas, la masa atómica es la suma del número atómico y los neutrones. De tal manera que si tenemos aquí 6 de número atómico, entonces seguramente para que me dé 13, tengo 7 neutrones. Muy bien, haz este ejercicio, calcula el número de protones, electrones y neutrones para las siguientes especies. Te voy a adelantar que como son especies neutras, el número de protones siempre va a ser igual al número de electrones. ¿Por qué lo sé que son neutras? Pues porque aquí no tengo un signo más o un signo menos. Continuamos. Realiza el llenado para la siguiente tabla. Bueno, cuando un átomo tiene una carga se llama ión, ya sea positiva o negativa. Y tenemos átomos que tienen carga positiva, que se llaman catión. Date cuenta que aquí el signo más lo exageré, como si fuera una T. Y esto es algo que te ayuda a que siempre te acuerdes que un catión tiene carga positiva. Por otra parte, el anión, N de negativo, ¿verdad?, que está en medio de la palabra, o casi en medio, sería su carga negativa. En el caso del cloro, tiene la carga negativa y sería un anión. Las propiedades periódicas son un conjunto de propiedades que presentan los elementos químicos que se van repitiendo consecutivamente de manera periódica, como bien lo dice su nombre. Por ejemplo, como los días de la semana. Si hoy es lunes, de aquí a 8 días va a ser lunes, y hace 8 días fue lunes, y generalmente los lunes se caracterizan pues porque es el día que iniciamos nuestra semana laboral.
Muy bien, dentro de las propiedades periódicas tenemos el radio atómico, la energía de ionización, afinidad electrónica, radio iónico y electronegatividad. ¿Qué significa el radio atómico? Bueno, el radio atómico va a ser la distancia que vamos a tener del núcleo hacia el último electrón de ese átomo. Pero para poder saberlo, generalmente se utiliza el término de radio covalente, es decir, como si tuviéramos dos átomos unidos entre sí por un enlace covalente. La mitad de esta distancia es la que se conoce como radio covalente o radio atómico. En el caso de átomos que no están unidos covalentemente como el kriptón, simplemente se considera el radio de Van der Waals, el cual equivale a la mitad de la distancia entre dos núcleos en un estado sólido, porque es cuando las moléculas se encuentran lo más próximas, los átomos. Muy bien. Importante la tendencia, bajamos en un grupo, incrementa el radio atómico. Si vamos a la derecha, disminuye. Aquí lo observamos. Aumenta el radio atómico a medida que voy disminuyendo en un grupo, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, y esto se debe a que tengo mayor valor de N. N aquí es 1, 2, 3, 4, 5, tengo 5 capas y por eso tengo un mayor radio atómico. Ahora bien, entre más voy hacia la derecha, pues el radio atómico va disminuyendo, 180, 160. Aquí tenemos otro gráfico. Podemos ver que los que tienen el menor radio atómico son los gases nobles, los que se encuentran ubicados en el extremo derecho de la tabla periódica. Y por otro lado, los metales alcalinos son los que presentan mayor radio atómico. Ahora bien, entiendo bien que al bajar en un grupo el radio atómico aumenta. Como bien dijimos, pues aumentan los niveles energéticos del átomo. Pero, ¿por qué a la derecha, si aumentan los electrones, disminuye el radio atómico? O sea, ¿qué quiere decir? Si, por ejemplo, tenemos un átomo, como es el sodio, tiene 11 electrones, y vamos ahora con el átomo vecino, que es el magnesio, que ahora tiene 12 protones, 2 electrones, ¿no se supone que debería de ser mayor? Es lo que nos pregunta aquí nuestro amigo. Bueno, pues vamos a recordar algunas leyes de la física, como la ley de Coulomb, la cual nos dice que a mayor carga, mayor fuerza de atracción va a haber. ¿Sí? Si jugáramos con dos imanes que son pequeños, apenas de los que se pegan en el refri, pues la fuerza de atracción va a ser pequeña a comparación de si jugáramos con imanes de una bocina, de un superamplificador. La fuerza de atracción es enorme. Entonces, a mayor fuerza de atracción, menor distancia. Ahora bien, vamos a observar los átomos. Si habláramos de hidrógeno y de helio, veríamos que en el hidrógeno tienes un protón y un electrón. Ok, si le quito su electrón, voy a gastar 1312 kilojoules. Pero ahora vamos a ver el átomo de helio, que tiene dos protones, y aquí al helio ya se le ha quitado un electrón. Pero si le quiero quitar el otro electrón, va a costarle mucho más trabajo. Si te das cuenta, hay mayor carga. Al haber mayor carga, hay mayor fuerza de atracción. Es lo que decíamos con la ley de Coulomb. Ahora, ¿qué pasa con el litio? El litio tiene 3 protones en su núcleo y tiene 3 electrones. Si nos damos cuenta, los primeros 2 electrones, los que están en la capa 1 o nivel cuántico n igual a 1, pues están protegiendo al núcleo. Entonces el último electrón queda como que más descubierto. A ese fenómeno se le llama carga nuclear efectiva. Y podremos observar que la carga nuclear efectiva calculada es de +1. ¿Cómo lo obtenemos? Aquí tenemos el 3, que se refiere al número de protones que tiene el núcleo. Es decir, vendría siendo el valor de Z. Menos, y ahora tenemos los electrones que están en el primer nivel. En el primer nivel del átomo, es decir, los que están más próximos al núcleo, es el 2. Entonces, de allí que vamos a tener 3 menos 2, vamos a tener igual a 1. La carga nuclear efectiva es de 1.
A ver, y si hablamos de otro átomo como el flúor, nos vamos a dar cuenta que tenemos 2 en la primera capa, aquí está, un S2, y en la última capa tendremos 7. Entonces, si nosotros calculamos la carga nuclear efectiva, sería 7 menos 2, la carga nuclear efectiva es de 5. Si comparamos con la del litio, pues es de 1. Entonces, de allí podemos entender que el flúor, vamos a regresarnos para ver los valores de radio atómico. Aquí está. El radio atómico de flúor es más pequeño, claro, porque hay una mayor carga nuclear efectiva que atrae con más fuerza a los electrones y por lo tanto, recuerda que el átomo no es una esfera sólida, sino es una nube electrónica. Entonces la nube electrónica se contrae a comparación del litio, donde tengo mayor cantidad de electrones. Más bien tengo mayor disponibilidad de que esos electrones, pues tengo una carga nuclear efectiva 1 y entonces pueden estar más expandidos y por lo tanto el radio atómico es mayor. Muy bien. Ahora, ¿qué es la energía de ionización? La energía de ionización es la energía mínima que se requiere para remover un electrón en su estado fundamental, es decir, sin carga de un átomo en estado gaseoso. Por ejemplo, para el sodio más, pasarlo de sodio a sodio más, es decir, a catión, necesito 496 kilojoules sobre mol. Pero ahora, si tengo el sodio más y lo quiero pasar a sodio más 2, aumentó casi 10 veces más esta energía de ionización. Aquí podemos observar las tendencias. Los que tienen las energías de ionización, la primera energía de ionización más alta, son los helio, neón, argón, kriptón, xenón, y más baja son los metales alcalinos. Entonces, si es más baja, quiere decir que me cuesta menos trabajo quitarle un electrón. Entonces, quiere decir que estos metales, pues van a preferir donar su electrón y volverse cationes. Y entonces los gases nobles, pues, para volverse cationes necesito bastante energía, cosa que usualmente no va a ocurrir. Aquí está, podemos observar la magnitud en este gráfico donde parecen rascacielos, los gases nobles, mientras que los metales alcalinos pues parecen edificios apenas de una planta. Y vamos a observar cómo la tendencia, mientras más voy aumentando en un periodo, más aumenta la energía de ionización. Ahora, entre más voy disminuyendo en un grupo, disminuye la energía de ionización. Y es claro, ¿por qué será? Bueno, pues porque el litio es más pequeño, tiene opción de jalar con más fuerza su electrón. Entonces, pues necesito más energía para quitarle su electrón. A comparación del cesio, que aquí veríamos que tiene 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tiene 6 capas, N vale 6 para el cesio. Entonces, pues el electrón está separado por 6 capas, esta es la sexta capa del núcleo a comparación del litio, donde va a estar en la capa N igual a 2, o peor aún, en el caso del hidrógeno, capa 1, pues entonces va a costar mucho más trabajo quitarle su electrón al hidrógeno que al litio, y al litio va a costar más trabajo que al cesio. Indicar quién tiene mayor energía de ionización, si sodio o cloro, y por qué. Bueno, pues vamos a revisar. Electrónicamente, y con lo que ya aprendimos de configuraciones electrónicas, te podrás dar cuenta que el sodio tiene 11 electrones y esta es su configuración, pero tiene en la última capa un electrón 3s1. Y si lo pierde, pues va a estar muy contento, porque entonces se va a quedar con esta capa 2s2, 2p6, y si sumamos el 2 con el 6, pues ya la hicimos. Tiene su octeto completo. Y una de las reglas de estabilidad dice que los átomos van a ser estables entre más tengan su octeto completo. ¿Qué pasa con el cloro? Pues si quisiéramos quitarle su electrón, porque la energía de ionización es la energía para quitarle un electrón, pues ve que no va a ser tan fácil. Mira,
porque vamos a tener 3s2 3p5 y va a pasar a 3s2 3p4. Por lo tanto, tiene mucho mayor energía de ionización. No le gusta perder electrón, porque pues, ni siquiera completaría su octeto. Aquí tenemos los valores. Compara cloro 1251 contra sodio 496. Pero si hablamos de argón, que es el vecino, pues ese ya está completo. Entonces, pues va a costar mucho más trabajo quitarle su electrón. Indicar quién tiene mayor energía de ionización, si litio o sodio. ¿Y por qué? Vemos en el caso del litio, pues aquí está su configuración electrónica, pero este electrón solamente está separado por una capa. En cambio del sodio, mira, tenemos dos capas, entonces el electrón está más alejado del núcleo, puede ser jalado con menos fuerza y por lo tanto pues requiere menos energía de ionización. Aquí está, sodio 496, que es menor a la del litio, que es de 520. Muy bien, todo va bien hasta ahora. ¿Y por qué? Pues porque vamos a tener algunas excepciones. Por ejemplo, la energía de ionización entre el boro y el berilio, resulta que la del berilio es mayor. La del galio es mayor a la del aluminio, la del nitrógeno es mayor a la del oxígeno. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe principalmente a las formas que tienen los orbitales, a la exposición que tienen, al grado de fuerza que el núcleo está ejerciendo sobre estos electrones. Aquí, por ejemplo, observa con la simetría, tenemos los electrones más separados en el nitrógeno. Guardan mayor simetría que estos del oxígeno. Por eso el oxígeno requiere menos energía de ionización. Ahora, si vamos a hablar de más ionizaciones, ahí la cosa ya es diferente. ¿Por qué? Pues si al sodio le quitábamos su electrón, quedaba con la configuración electrónica de kernel del neón. Pero ahora quitarle otro electrón, pues va a ser equivalente, como si quisiéramos quitarle un electrón al átomo de neón. O más aún, en el caso del magnesio, es exactamente lo mismo. Aquí es baja su primera y segunda energía de ionización. Aquí podemos observar cómo el escalón es pequeñito. Pero ya la tercera energía de ionización ya tendría que meterme con electrones de lo que vendría siendo el núcleo de neón, lo cual pues ya implica un gran gasto energético, 7730 kilojoules sobre mol. Aquí podemos observar como la tendencia, ¿verdad? Si tengo elementos del grupo 1, su energía de ionización es baja. Del grupo 2, bueno, sigue siendo baja hasta la segunda, ya la tercera ya no. Del grupo 3, 1, 2, 3, pero ya la cuarta, ya no. Aquí tenemos del grupo 4 y bueno, ahí podemos observar las tendencias. Ahora, ¿qué es la afinidad electrónica? La afinidad electrónica es la energía asociada a la ganancia de un electrón por un átomo en fase gaseosa. O sea, quiere decir que aquí vamos a generar aniones. En la energía de ionización generaba yo cationes. Ahora lo contrario, genero aniones dándoles un electrón a los átomos neutros. La afinidad electrónica, cuando yo le dé un electrón a un átomo, este va a liberar energía. De ahí que es exotérmica. Entonces, entre más grande sea el valor negativo, quiere decir, vamos a hablar del valor numérico, no del signo. Entre más grande es el número, mayor va a ser la cantidad de energía que libera. Y el signo menos, pues me ayuda a saber que es energía que está liberando al ambiente. Por ejemplo, el flúor tiene una energía de afinidad electrónica de menos 328, comparación con el yodo, que es de menos 295. Entonces, el flúor libera más energía que el yodo. Ahora, si comparamos el flúor con el litio, pues el litio libera muy poca energía en comparación con el flúor. ¿Qué va a pasar con el radio iónico? ¿Recuerdas el radio iónico? Bueno, si hablamos de cationes, recuerdas que se va a perder uno o más electrones. Entonces, al perder el electrón, obviamente que el átomo se encoge y un catión va a ser menor que el tamaño de su átomo original en forma neutra.
Aquí tenemos ejemplos. Y si comparamos átomos que han perdido más de un electrón, pues obviamente el catión se vuelve muy pequeño. Aquí podemos observar con los números la relación 60-152, 30-112, 23-80. Aquí lo tenemos. Ahora comparando sodio y potasio, que son del mismo grupo, magnesio, calcio, mismo grupo, lo mismo que aluminio y galio, pero vamos a observar cómo la esferita color morada, que representa el catión, es cada vez más pequeña porque se van perdiendo más electrones. Ahora, en el caso del anión es lo contrario, porque va a recibir un electrón. Ahora la esfera de color verde representa el anión, y al tener un electrón más, pues la nube electrónica se va a expandir, porque son electrones que tienen la misma carga, están conviviendo en un espacio, y entonces pues buscan estar lo más separado posible, porque hay repulsión de cargas, y por eso crece el tamaño del radio iónico en el caso de los aniones. Aquí tenemos el caso. Si gana 2 electrones, pues va a crecer mucho más que aquel que solamente gana 1. La electronegatividad. La electronegatividad se refiere a la fuerza con la que un átomo va a jalar los electrones cuando este átomo está unido con otro átomo. Y vamos a darnos cuenta que el flúor es por excelencia el átomo de mayor electronegatividad de la tabla periódica, y el de menor electronegatividad pues es el francio. La tendencia indica que entre más me muevo en un periodo hacia la derecha, mayor electronegatividad. Entre más subo en un grupo, mayor electronegatividad voy a tener. Compáralo con los niños que están jalando la cuerda. Ahora, si observamos esta molécula, que este modelo me representa a la molécula del agua, H2O, el átomo que está en color rojo es el oxígeno, y el hidrógeno son las esferas blancas, podemos observar que tenemos electronegatividades para el oxígeno de 3.5, para el hidrógeno de 2.1, y vamos a observar cómo hay está jalando los electrones el oxígeno. Por eso se representa con una flechita como si fuera un vector, donde la punta va a dirigirse hacia el átomo más electronegativo, y este inicio de la flecha va a surgir desde el átomo menos electronegativo. Entonces, como son dos vectores que van saliendo, al sumar vectorialmente vamos a obtener una componente, y esta componente nos va a definir el momento dipolar de la molécula. La electronegatividad, al restar la electronegatividad de un elemento con otro, de manera que tengamos su valor absoluto, es como vamos a poder clasificar inclusive un enlace químico. Aquí ya vamos adelantando un poco lo que más adelante veremos, pero es muy importante que lo tengas presente desde ahora. Si yo tengo una diferencia de electronegatividad de 0 a 0.4, el enlace se considera covalente no polar. Sin embargo, si tengo una diferencia de electronegatividad entre 0.5 a 1.9, el enlace es covalente polar. Por otra parte, si tengo un enlace donde tenga una diferencia de electronegatividad de 2 o más, se considera al enlace como enlace iónico. Vamos a ver ejemplos. Si tengo carbono e hidrógeno, sus electronegatividades son 2.5 y 2.1. Restando y sacando valor absoluto me dan 0.4. Entonces, pues voy a poder catalogarlo como un enlace covalente no polar. En el caso del cloro-hidrógeno, 2.1 del hidrógeno, 3.0 del cloro, la diferencia me da 0.9. De acuerdo con ello, el enlace covalente polar es el que habría hidrógeno-cloro. Sin embargo, si tengo sodio-cloro, donde el sodio es 0.9 y el cloro es 3.0, la diferencia de electronegatividad es de 2.1, con lo cual estaré hablando de un enlace iónico. Muy bien, continuamos entonces. Para finalizar, vamos a tener aquí una pequeña tablita que te permite resumir lo que hemos visto. En un grupo aumenta el radio atómico, el radio iónico y el carácter metálico mientras voy disminuyendo, o sea, mientras voy bajando.
Disminuye la electronegatividad, el potencial de ionización o energía de ionización y afinidad electrónica, mientras voy bajando. Ahora en un periodo, si voy hacia la derecha, entre más voy aumentando hacia la derecha, aumenta la electronegatividad, la energía de ionización, la afinidad electrónica y disminuye el carácter metálico y el radio atómico. Pues muy bien, con esto hemos llegado a la parte final. Espero que hayas entendido muy bien este tema y hasta la próxima.